Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El capítulo 12 del libro de los Hechos narra un hecho sin precedentes. Cuando Jacobo es apresado y muerto, y Pedro también es apresado por un hombre impío llamado Herodes. Esto definitivamente causó un impacto dentro de los discípulos. Dice la Escritura: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos una de las experiencias más gloriosas, si lo podemos llamar de esa manera, cómo la iglesia fue reaccionando ante una circunstancia difícil. Uno de los hombres preciosos de Dios, Jacobo, había muerto en manos de un hombre impío. Esto era totalmente extraño, duro, fue lamentable, pero ahora este hombre, que es no solamente un hijo del diablo, está ahora atrapando también a otro apóstol precioso llamado Pedro, y quiere matarlo. Es un espíritu inmundo que quiere matar al apóstol, pero la iglesia aprende algo maravilloso. Empezó a orar. En ese tiempo la iglesia eran las casas. Esto es lo que es un real avivamiento basado en la oración. Los discípulos empezaron a orar, empezaron a gemir, empezaron a clamar. Esa oración fue tan intensa y tan profunda y tan gloriosa que alcanzó a llegar al trono de Dios. Y cuando llegó allá, definitivamente Dios descendió a través de sus ángeles y logró que Pedro saliera de esa cárcel. ¿Cuántos ministros en el día de hoy? ¿Cuántos líderes espirituales, hombres de Dios santos? El diablo ha querido atraparlos a través de cosas como el pecado, como la enfermedad. ¿Cuántos hombres de Dios que son hombres llenos del Espíritu? El diablo ha querido atraparlos. Y ahí los tiene encarcelados en una situación de oprobio, de angustia. Pero la iglesia ha dejado de hacer lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia oraba, y eso es lo que hacía. Empezaban a orar, empezaban a clamar, empezaban a gemir. Y habían aprendido una tremenda lección, no iban a perder otro más. Habían perdido a Jacobo, pero ahora ellos eran entrenados en la oración. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, hermanos amados. Los líderes espirituales casi siempre están solos. Ellos se sienten abandonados. Necesitan el apoyo, el soporte, que alguien pueda sostener la cuerda de sus vidas, porque sin eso ellos caerían. Necesitamos el apoyo, la ayuda, el empuje de todos aquellos que estén orando por los ministros, porque el ministro es vulnerable si él se queda solo. Y cuando un ministro es lastimado, toda la iglesia también lo será. Por tanto, mis amados hermanos, se hace necesario, se hace indispensable que podamos entender la profundidad de lo que es la batalla espiritual. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que caminar en victoria, la iglesia tiene que entender la profundidad y la importancia de la oración. Sin la oración, muchos de los líderes quedan expuestos al ataque del enemigo y son lastimados. Son lastimados en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en su salud también. Por eso es que una iglesia que camina en avivamiento es una iglesia que entiende la oración de poder, la oración que tiene ese empuje, que trasciende, que no se va a limitar a simplemente un acto ceremonioso o religioso. La iglesia de avivamiento es aquella que toma las armas de la oración y no cesa de orar hasta que ve la respuesta, la manifestación de Dios. El avivamiento es eso, una iglesia que sabe orar, no unos cuantos que saben orar, no unas ancianitas que saben orar, sino la iglesia misma.
es toda investida de la oración, de un espíritu de oración que tiene la capacidad, la fuerza, que camina en autoridad, en seguridad, que entiende la palabra, que conoce el reino espiritual. La iglesia es eso, hermanos míos. La iglesia debe ser no solamente una situación dominical, debe de ser una vida completa, consagrada, santificada. Recuerde que sin separación no hay unción. La unción viene cuando nosotros nos consagramos al Señor y decimos voy a vivir para Dios y empezamos a disfrutar la vida espiritual. Esta vida espiritual, por supuesto, va a tener algunas tribulaciones. Eso no está exento, no nos fue garantía que cuando venimos al cristianismo los problemas se acababan. Eso no fue garantía. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero lo maravilloso es su presencia. Lo maravilloso es que Él está con nosotros y que a pesar de todas esas situaciones difíciles, Él va a estar con nosotros. Nos da la sabiduría, nos da la autoridad, nos da el poder, nos da su espíritu, nos da su palabra, nos da su nombre, que es sobre todo nombre, para que enfrentemos cada situación, para que no nos quedemos apocados, que no nos quedemos humillados ante una situación en la cual nos enfrentamos. Cada quien está lidiando con sus propias batallas, pero déjeme decirle una cosa, Dios es todo suficiente. La naturaleza de Dios es esa, venir y estar junto con la iglesia y no dejarnos solos en un momento de dificultad. Aquí vemos esta iglesia que está orando, está gimiendo, está clamando. Hay un poder absoluto, no es un tiempo de oración, es una vida de oración. Y cuando Pedro sale, llega a tocar la puerta y ni siquiera lo reconocen. Pero ¿qué es lo que pasó? Había poder en esa oración, había autoridad. Había compromiso, había convicción. Otra cosa también es que la oración no era una oración egoísta por nuestras propias cosas. Era una oración que estaba revestida de la voluntad de Dios. Y lo que el Señor nos está enseñando a través de este pasaje es que a través de esa oración nosotros podemos proteger y guardar a los siervos de Dios, a los líderes. La iglesia está comisionada para orar por sus pastores, para orar por el siervo de Dios, para bendecirlo, para cubrirlo en oración. De eso es lo que se trata, porque la vida de un ministro no es fácil, hermanos míos. Si la vida de un cristiano no lo es, pues imagínense la vida de un ministro que es frecuentemente atacado, que es vulnerable en un momento cuando no hay oración. La iglesia tiene que estar cubriendo en oración al ministro de Dios, levantándolo, protegiéndolo, bendiciéndolo. Ese es el propósito de Dios y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Bendecía a los levitas, bendecía a aquellos que tenían la tarea del ministerio. Y esto hacía que los hombres de Dios pudieran tener una libertad para poder ministrar en el templo y de predicar la palabra. La iglesia es esto, hermanos míos. Una iglesia que revestida de oración, una iglesia que camina en esa bendición, va a bendecir a los ministros, va a protegerlos, va a guardarlos y sobre todo estará siempre alerta a cualquier ataque del enemigo. Amados hermanos, avivamiento es un caminar con Dios. No importando las tribulaciones, no importando lo que el enemigo pueda hacer, tenemos que marchar y seguir adelante y lograr que el reino de Dios sea establecido aún en los lugares donde sea mucho más difícil a nuestros ojos. Para Dios nada es imposible. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.